La hemoglobina y el transporte de oxígeno. Presentado por Omar Angulo, Jessica Núñez y Karina Solís. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los eritrocitos, comúnmente conocidos como glóbulos rojos. Sus funciones biológicas son: transportar el oxígeno del aparato respiratorio, mejor conocido como pulmones, hacia los demás órganos del cuerpo, así como transportar el dióxido de carbono de los órganos hacia el aparato respiratorio para ser excretados. Como ya se ha mencionado, la hemoglobina es el transportador de oxígeno, dióxido de carbono y protones. Se sabe que por cada litro de sangre hay 180 gramos de hemoglobina y que cada gramo de hemoglobina disuelve 1.34 mililitros de oxígeno. En total se transportan 200 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Esto es 87 veces más de lo que el plasma solo podría transportar. Sin un transportador de oxígeno como la hemoglobina, la sangre tendría que circular 87 veces más rápido para satisfacer las necesidades corporales. Síntesis de la hemoglobina. La síntesis de la hemoglobina se inicia en los eritroblastos, a través de dos vías metabólicas diferentes: síntesis del grupo hemo y síntesis de la globina. El grupo hemo está formado por una porfirina, que posee un átomo de hierro unido a sus 4 nitrógenos, y se sintetiza principalmente a partir de succinilcoenzima A y glicina. La mayor parte de esta síntesis tiene lugar en la mitocondria. La síntesis de la globina está codificada por genes situados en los cromosomas 11 y 16. La cadena polipeptídica de globina se sintetiza en los ribosomas. El grupo hemo y la cadena polipeptídica de globina se unen de forma no covalente para formar una cadena de hemoglobina. Dos cadenas de hemoglobina se unen entre sí, dando lugar a un dímero. La unión, mediante interacciones no covalentes de estos dímeros, da lugar a la molécula de hemoglobina. Es una proteína de gran tamaño que contiene hierro y está constituida por más de 10.000 átomos. Su masa molar es de 64.500 gramos sobre mol. La hemoglobina posee 4 segmentos de polipéptidos, 2 segmentos idénticos llamados subunidades alfa, con 141 aminoácidos por cada segmento, y otros 2 segmentos llamados subunidades beta, con 146 aminoácidos cada uno. Subunidades de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria, es decir, está constituida por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa
y 2 betas. Las subunidades beta son idénticas entre sí, pero diferentes a las subunidades alfa. Cada subunidad contiene un ion hierro de +2 encerrado dentro de un ion orgánico, que a dicha unidad recibe el nombre de hemo. A dicho grupo se le conoce como grupo prostético. Un grupo prostético es una porción no polipeptídica que forma parte de una proteína en su estado funcional. Las moléculas de oxígeno que transporta la hemoglobina se unen con los iones de hierro. Cabe mencionar que cuando una proteína se une a un grupo prostético, es decir, a un grupo que no forma parte de un aminoácido, por lo tanto, no es una proteína, se le dan una serie de nombres dependiendo del tipo de grupo prostético al cual se le unió. En nuestro caso, la hemoglobina, cada subunidad se une a un ion hierro, es decir, a un metal. Por lo tanto, la proteína en sí se le conoce como metaloproteína. Ahora, pongamos nuestra atención en la porción polipeptídica de la hemoglobina. El primer paso para describir una estructura es identificar la forma en la que están enlazados los átomos que la constituyen. Para eso, las proteínas se han dividido en diferentes estructuras. Dichas estructuras son la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La última no todas las proteínas la tienen. La estructura primaria de una proteína es simplemente la secuencia de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Dichos enlaces unen a dichos aminoácidos. En la hemoglobina, a una unidad de glicina puede seguir una unidad de alenina y esta a su vez una de valina y así sucesivamente. Una secuencia específica da lugar a una estructura específica. Después de la formación de la estructura primaria de una proteína que se realiza en los ribosomas, estos dicha estructura la transfieren al aparato de Golgi, donde se da una serie de plegamientos para formar sus siguientes estructuras. La estructura secundaria de una proteína se refiere a la manera en que los aminoácidos cercanos en la secuencia se ordenan como alfa hélices o láminas betas mediante puentes de hidrógenos entre ellos. En la hemoglobina se descubrió que los aminoácidos de grandes porciones de las cadenas de polipéptidos se ordenan por sí mismos en diversas regiones alfa hélices por medio de puentes de hidrógeno. Esta estructura secundaria es muy común en los polipéptidos. Ahora, la estructura terciaria de una proteína se refiere a la forma en que se pliega la cadena y a la manera en que interactúan los aminoácidos alejados entre sí en la secuencia. En otras palabras, esta estructura se asocia a la manera en que las regiones de cadena polipeptídica se pliegan dentro de la estructura tridimensional global. Es decir, la estructura terciaria se forma gracias a las uniones que pueden haber entre los radicales de los aminoácidos que forman esa cadena polipeptídica. Ahora no es entre el amino o el carboxilo del carbono alfa del aminoácido, ahora es dentro del radical de este. Por lo tanto, dichas cadenas polipeptídicas cuyos radicales se unen entre sí por medio de diferentes enlaces químicos, los cuales pueden ser puentes de hidrógenos,
puentes disulfuros, las interacciones iónicas y las fuerzas de Van der Waals. Estos enlaces. Para las proteínas que solo tienen una cadena, la estructura terciaria es el nivel estructural máximo presente. En las proteínas que tienen más de una cadena polipeptídica, como es en el caso de la hemoglobina, que tiene 4 cadenas polipeptídicas, existe un cuarto nivel de estructura llamado estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria de la hemoglobina muestra cómo se relacionan las 4 subunidades entre sí en las proteínas en conjunto, es decir, 2 subunidades beta y 2 subunidades alfa. Las beta son idénticas entre sí, pero diferentes a las subunidades alfa. Estas 4 subunidades hacen o realizan la función biológica característica de la hemoglobina. Promueve la hemoglobina colonización nasal de Staphylococcus aureus. Esta es un artículo de una investigación actual sobre la proteína que hemos estado hablando, la hemoglobina, realizado en la Universidad de Michigan, donde se realizaron diversos estudios y se comprobó que la hemoglobina promueve la colonización nasal del Staphylococcus aureus. Dicho artículo fue publicado en PubMed el 19 de abril del 2011. La colonización nasal de Staphylococcus aureus es un factor de riesgo para la comunidad y las infecciones nosocomiales. A pesar de la importancia del Staphylococcus aureus en la salud humana, los mecanismos moleculares y factores del huésped que influyen en la colonización nasal no se comprenden bien. Para identificar los factores del huésped que contribuyen a la colonización nasal, se tomaron muestras de secreciones nasales y se analizó su capacidad para promover la colonización de esta bacteria. Algunos individuos producen secreciones que poseen la capacidad de promover de una manera significativa la colonización por Staphylococcus aureus. Sin embargo, secreciones nasales que contienen la proteasa ya no promueve la colonización por Staphylococcus aureus, lo que sugiere la implicación de los factores proteicos. Los componentes principales de las proteínas en las secreciones nasales fueron identificados y posteriormente analizados, lo cual reveló que la hemoglobina posee la capacidad para promover la colonización por Staphylococcus aureus. Organismos donde se encuentra la hemoglobina. Como ya se ha mencionado, la hemoglobina es la proteína que se encarga del transporte del oxígeno desde las vías respiratorias hasta los tejidos de vertebrados y algunos invertebrados. Recordando un poco, los vertebrados son aquellos que están compuestos por vértebras. Incluye casi 62.000 especies actuales y muchos fósiles. En su parte, los invertebrados son aquellos que carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. Los organismos muy pequeños no necesitan una proteína de este tipo, porque sus necesidades respiratorias las satisface la simple difusión pasiva de oxígeno a través de su cuerpo. Sin embargo, la velocidad de difusión de oxígeno a través de tejido con un espesor superior alrededor y aproximadamente de 1 milímetro es demasiado lenta para sostener la vida. Por lo tanto, la evolución de organismos grandes y complejos, como algunos invertebrados, un ejemplo claro son los gusanos de tierra, requirió el desarrollo de sistemas circulatorios que transportan en forma activa oxígeno y nutrientes hasta los tejidos. La sangre de estos organismos deben contener un transportador de oxígeno como la hemoglobina, porque la solubilidad de oxígeno en plasma sanguíneo es demasiado baja como para transportar el oxígeno suficiente
para las necesidades metabólicas.